Hola cabezas de huevo. El Chavo del Ocho ha dado muchísimo de qué hablar hace un tiempo atrás, más que nada por la serie que sacaron donde hablan de muchísimas cosas ocurridas en torno a la vida de Roberto Gómez Bolaños, siendo muchas de ellas conveniencias de guión y cromadas de rifle. También se vieron culeradas y más temas que no voy a hablar porque no me considero una persona muy metida en eso, porque yo no soy el experto en Chespirito. Y creo que hay demasiados videos hablando sobre eso, de cada cosa que se vio en la serie, así que yo no me voy a meter ahí. Lo que sí vamos a mostrar es este DVD de acá, un disco muy raro y seguramente muchos vieron memes sobre él, y es porque solo véanlo, es una portada horrible, pero como aquí hablamos de cagada, vengo a traerles este caso de Lost Media. Sí, esto estaba perdido, bueno, entre comillas perdido, porque es de esos DVDs que nadie compra por gusto, pero que el contenido hasta en este momento no se conocía del todo. Hace ya un ratote en mi canal principal llegué a hablar de DVDs o películas muy raras que se habían perdido de aquí de México. Ya saben, producciones que nadie sabe si realmente eran películas, como Mazatlán contra Sinaloa. Creo que solo existe la primera, porque las demás creo que sí son producciones piratas de dudosa procedencia o una madre así. Y yo creo que ya muchos deben saber qué es la piratería, o al menos la venta de discos así cagados, cosa que siempre ha existido y que lleva desde que existen los DVDs en sí. Este en particular es curioso, el DVD más curseado que haya visto referente a un ícono de la televisión mexicana, y la verdad el tema en sí es particular porque tiene mucho de ese aura que se decía del programa, desde que había muchos problemas o que habían ciertas cosas que muy poca gente conocía, además de tener la conocida leyenda del Chavo del Ocho, la cual se decía que tenían un pacto diabólico. La que yo más recuerdo era que había un medallón de Carlos Villagrán, quien era Kiko, que tenía las letras de cada uno de los integrantes o una madre así, que como estaban escritos irían muriendo, pero por un tiempo se creyó esa leyenda, pero al final terminó cayendo por su propio peso. Pero seguramente se estarán preguntando dónde se originó este DVD, porque siempre debe tener algún origen, así como el DVD de Verguizas Cabronas, que se sabe que era del 2006. Este debe tener un año de origen seguramente. Hice una búsqueda inversa con la imagen para ver cuál fue la publicación más vieja referente a esta película, y terminé encontrando una publicación de hace 7 años en Amino, que madre de Dios, qué feos memes habían en esa época, 2018, pero no había ninguna información adicional, además de que el link ya está caído ahora. El DVD es del 2017 aparentemente, pero podría ser incluso más viejo, pero tenía una calidad y una edición tipo Producciones Campanita, sí, a ese nivel, y esto es del año 2010. El canal de Luis74 fue quien subió todo el contenido del DVD, el cual tiene una duración de 1 hora, así que para que no lo vean ustedes, yo lo veré para decirles lo más destacable o lo más cagado. La intro inicia toda épica con letras en llamas, un cielo acá todopoderoso como si fuera a venir Cristo, y las letras formaban la palabra El Reino de los Cielos, quien es la productora que hizo este DVD, y muestran el título original de lo que es este disco: El Chavo del Ocho, las enemistades, la envidia y el narcotráfico, y la muerte de sus actores. Y de ahí sigue una presentación de varios discos del Chavo con música bastante apocalíptica, y que se podían hacer discos por pedidos, además de dejar su página y un celular. Y vaya sorpresa, la página ya ni siquiera existe, pues ahora sale con que debes comprar el dominio. Así que fui a la Wayback Machine y no me mostraba algo significativo, más que era un sitio del 2017, así que esta productora casera seguramente recibió un pago por hacer este disco, y la verdad se nota que fue un trabajo bastante barato porque narran muy poco, y es más, los videos que están acá los sacaron de otros lados para hacer este disco, porque literalmente iniciando colocan un fragmento de como 4 minutos que ni siquiera hicieron ellos, sino que viene de un programa de televisión, y justo cuando termina ya vuelve a hablar el narrador del disco. El escándalo de la semana. El tema de las regalías fue Roberto Gómez Bolaños quien se adueñó de todas las riquezas que la serie del Chavo del Ocho produjo. Y justo en esta parte se menciona cómo había sido contratado el grupo de Roberto Gómez Bolaños para hacer un show privado a un grupo criminal, y después hablan de la autoría de los personajes, si les pertenecía a ellos o a Roberto, y Chilindrina hace mención de que ella sacó su personaje porque el hermano de Roberto, quien era Godínez en el show, se olvidó de registrarlos.
sin duda, era un god. Minutos después hablan de cómo habían peleas dentro de la agrupación, pero parece que el narrador hasta se traba en esta parte. La enemistad que surgió en el elenco de los actores de la serie de televisión El Chavo del Ocho es impresionante. Sigamos viendo los reportajes periodísticos. Esto creo que no hace falta ni explicarlo, pero mucho del problema vino de parte de Florinda Mesa. En términos claros, la desintegración de la familia. Luego se hace un análisis todo raro y demasiado rebuscado, diría yo, sobre que hay un mensaje subliminal con que el Chavo trata de la separación familiar, porque el Chavo no tiene una familia, a don Ramón le hace falta una esposa y a doña Florinda un marido, y que por eso en el subconsciente latinoamericano muchas familias se separan. Así es, el Chavo era el MK Ultra de México o una madre así. Luego hablan de la violencia de la serie, cosa que también en su época era bastante preocupante, pero es un entorno ficticio de caricatura, la verdad. Pero el que hace el análisis ya no es el narrador, sino que agarraron un video loquendo de la época para esta parte, la cual dura hasta la parte 2, donde incluyen varios programas que según eran malos para los niños. Fuego en la sangre, 13, Doraemon, 14, Tarzán, 15, Deguiré, la red del vicio. Se habla también del fallecimiento de Ramón Valdés, don Ramón Angelines Fernández, doña Clotilde, de Horacio Gómez Godínez y de que como casi Edgar Vivar, quien hacía ñoño, y el señor Barriga también estuvo a punto de fallecer. Y lo que se me hizo curioso es que cuando llegaron a Rubén Aguirre, pues si bien se habla de una desgracia, no se hace mención de su fallecimiento. Y es que este disco se vendió en el 2017 y Rubén falleció en el 2016, a lo que me da a entender que este DVD fue hecho cuando aún estaba vivo y cuando aún el Chavo también estaba vivo, porque este falleció en el año 2014 y no se hace mención de este acontecimiento en ninguna parte del disco, lo que me da a entender que este DVD es más viejo de lo que parece, o lo tenían hecho desde antes y no lo habían sacado hasta 2017, o se esperaron para sacarlo varios años después. A la relación que existe entre la serie El Chavo del Ocho con el ocultismo, vamos a ver la siguiente explicación. Luego se hace mención a la famosa leyenda urbana del programa, que según tenían un pacto con el diablo o una entidad, pues se decía que Chango era la entidad que les dio el éxito del programa, y que por eso todos los personajes de Roberto Gómez Bolaños utilizaban la CH para hacer una alusión a este demonio, como el Chavo, Chapulín Colorado, Chompiras, entre otros, lo cual se me hace una tremenda estupidez, pero bueno, cosas de la época, supongo. Y luego ponen a uno de esos pastores o no sé qué sean de la iglesia, que se sabe que son charlatanes, pero puta madre que bien improvisan, porque este cabrón se aventó 6 minutos hablando de Chango y lo que supuestamente hace, pero ni siquiera es referente al programa. Es un video que agarraron de quién sabe qué iglesia y lo utilizaron para este disco, lo cual está bastante XD. Y en lo que es el fragmento de la parte 3, que son como otros 4 minutos, se vuelve a escuchar al narrador hablar otra vez, pero con una lentitud bastante grande, para decirnos qué relaciones hay con la CH con lo de Chango, y eso llega hasta la parte 4. Chusma. Chanfle. Cámara, que se hace tarde. Y nuevamente hacen mención a los mensajes subliminales y que si estos promovían comportamientos violentos viendo el Chavo, y para demostrar eso agarraron un documental con doblaje que pone ejemplos muy XD sobre que están poniendo un tráiler alterado con imágenes de plátanos para ver si la gente tiene alguna relación o algo así, cosa que al final sí pasó. Pero hemos preparado la película para ver si podemos manipular su comportamiento. Hemos añadido algunas imágenes breves o subliminales de plátanos a la película. Después de enseñarles la película, les hemos pedido que eligieran una pieza de fruta. He elegido el plátano. He elegido el plátano. He elegido la manzana. He elegido el plátano porque tengo mucha hambre y los plátanos llenan más que las manzanas. Yo nomás diré que esta mujer tenía hambre y era por otra cosa. Yo mismo no lo sé. Yo mismo no lo sé. Faltan 3 segundos. Yo mismo no lo sé. Yo mismo no lo sé. Yo mismo no lo sé. Faltan 3 segundos. Faltan 3 segundos. Esta parte es lo más XD que he visto. Es un bucle sin sentido y con música metalera vieja.
Y no solo eso, sino que ocurre en los 4 minutos y después se vuelve a repetir todo y se extiende una serie de momentos donde los personajes se golpean hasta por 10 minutos más. Y ya casi para acabar esta parte 4 ponen al final las canciones del Chavo que no tenían nada que ver, si les soy sincero. Ya para acabar este DVD se deja una reflexión toda XD, porque se menciona lo más obvio del disco, que se vieron cosas como la mala influencia, la envidia y otras cosas que no encajan para nada. Pondré el video, pero justo acá marca copyright por las músicas de iglesia que utilizan, pero al final hay que encomendarse a Dios, porque Dios es muy grande. Literalmente ese es el mensaje final. Ahora hagamos el recuento de cosas antes de terminar este video. Ya viendo el contenido de este DVD me da a entender que sí es más viejo de lo que se aparenta, pues por 2 de los integrantes del programa se da a entender que esto fue hecho antes, pues si bien se sabe que salió en el año 2017, me da a entender que su edición se hizo en los años 2013, porque aún Roberto Gómez Bolaños estaba vivo, pues este falleció en 2014, y eso no se puso en el DVD, ni a Rubén Aguirre, quien falleció en 2016, y ambos casos fueron bastante sonados en la televisión mexicana, porque si esto hubiera salido en el 2017, ambos datos hubieran estado presentes. Así que este DVD sí es más viejo de lo que aparenta, porque también es notorio que sacaron muchos fragmentos sacados de reportajes de televisiones o de pequeños documentales como Detrás del Mito, para ser usados en este DVD, y uno que otro metraje con Loquendo, obviamente de la época. Y algo que sí debo reconocer es que algunas cosas mostradas acá ya podrían considerarse perdidas, porque muestran escenas o imágenes del programa que no son fáciles de acceder ahora, pero que en su momento era más sencillo. En cuanto a contenido, la verdad es súper aburrido. Reino de los Cielos no le metió mucho empeño a la edición, la verdad. Hay muchos momentos incómodos y en general es un DVD muy raro. Se dice que fue visto en los puestos donde vendían películas del Chavo del 8 o en lugares bastante raros. ¿Y ustedes ya habían visto el contenido de este disco o es primera vez que lo llegan a ver? Díganme en los comentarios. Mi nombre es Demi y aquí termina el video. Adiós. Vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien.